Vamos a dar lectura de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Juan capítulo 3. Vamos a leer del verso 16 al 36. Hermanos y hermanas, tenemos que anunciar, predicar, decirle al mundo entero que Jesucristo es Dios. Y que la justicia, la justicia y el amor de Dios se revela aquí en su palabra. El amor de Dios es que envió a su Hijo a nacer a este mundo, ¿no? Porque el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, en su Hijo Jesucristo, tenga vida eterna. Otra vez, porque de tal manera amó, el amor de Dios ha sido dado en su Hijo Jesucristo. Él demostró su grandeza y su plenitud de su amor para el ser humano enviando a su Hijo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su único Hijo, ¿no? Para que toda aquella persona, que en Él cree, o sea, si crees en Jesucristo, dice, no se pierda, o sea, no vaya al infierno, no sea echado en el infierno en el día final, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es específico. Ahí dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer el siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, eso es verdad. Dios no envió a Jesús para condenar, sino para que el mundo sea salvo en él. Pero mira la 18, hay que leerlo todo, no solamente un versículo. La Biblia se explica sola y tienes que leerla el antes y el después. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de Dios que nos ha dado su palabra para leerla, creerla, enseñarla, publicarla, gritar al mundo lo que Dios dice realmente en su palabra? No lo que tú y yo querramos escuchar, no lo que el mundo quiere escuchar. El mundo quiere escuchar que no hay condenación, pero sin embargo la Biblia dice que sí. O sea, en Cristo hay salvación y condenación también. Mira la 18. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree, o sea, en Jesucristo no es condenado. Pero ahí está, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. El que no cree en Jesucristo, en su palabra, en la Biblia, ya es condenado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren la 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que no cree ya está condenado, ¿no? ¿Por qué ya está condenado? Porque ya Dios le ha juzgado, pues, ¿no? Ese es el juicio de Dios, ¿no? Pero si tú crees en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que dice la Biblia, si tú le crees a Dios, vas a creer en su Hijo Jesucristo y vas a creer en su palabra y Dios te va a dar vida eterna en Él y no vas a ser condenado al infierno eterno, a la segunda muerte. Mira, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves? El mundo ama sus obras, sus deseos carnales, ¿no? El mundo ama la corriente de este mundo, ¿no? El mundo ama las mentiras de Satanás, ¿no? El grupo del LGTB, ¿no? Que justamente ha habido en esas Olimpiadas de París, ¿no? Donde que se burlaron de Dios. Ellos no creen, ¿no? Y no tenemos que alarmarnos porque la Biblia dice que ya están condenados porque no creen en el Hijo de Dios, no creen en su palabra, al contrario se burlan,
¿no? Y esa es una gran tristeza porque ya están condenados. Y todos los que no creen en Jesucristo y en su palabra ya están condenados, ¿no? Dice, porque aman sus pecados, sus maldades, sus placeres, sus propios deseos carnales, ¿no? Yo quiero ser, si soy mujer, quiero ser hombre, si soy hombre, quiero ser mujer, ¿no? Eso es condenable delante de Dios, como cualquier pecado, ¿no? Como la mentira, la ira, los celos, los chismes, la envidia, ¿no? Matar, robar, adulterar, fornicar, todo está condenado por la palabra de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿ves? Aborrece la luz, aborrece a Jesucristo, porque Jesucristo es la luz. Y no viene a la luz, no viene a Jesucristo para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ves? El pecado se esconde, el pecado es las tinieblas de este mundo y está gobernado por el mismo Satanás, ¿no? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ya ves? El que practica la verdad que está en Jesucristo viene a la luz, viene a Cristo que es la luz, y Él nos da su luz, ya no vamos a vivir en las tinieblas, en nuestras tinieblas del pecado, ¿no? Dice para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que esté en luz vive en Jesucristo y no va a hacer obras del diablo, obras de Satanás, ¿no? Muy bien, ahora leamos del 31 al 36, ¿qué dice? El que viene de arriba, ¿quién vino de arriba? Jesucristo, pues. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesucristo vino del cielo y es Dios. Y vino a anunciarles lo que su Padre le dijo. Y lo que oyó, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. O sea, nadie no quiere recibir el testimonio de Jesús, ¿no? Porque le aborrecen, ¿no? El mundo aborrece a Dios, aborrece a Jesús. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, es verdad, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios es verdad, lo que dice Jesucristo es verdad, porque el que Dios envió, o sea Jesucristo, las palabras de Dios habla. Jesucristo vino a hablar lo que su Padre Dios le ha dicho, ¿no? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Mira, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en su mano. Ya, Él tiene la potestad, como dije, expliqué en un versículo que acabo de publicar, que solo Dios tiene la potestad de enviar tu alma y cuerpo al infierno o de salvarla, ¿no? En su Hijo Jesucristo, si tú crees, Él te da vida eterna y ya no te envía al infierno, que es la segunda muerte. Él tiene la potestad, Él tiene todo el derecho de decidir a dónde enviarnos y a dónde, si a la vida eterna, pero si tú crees en Jesucristo, o a la vida o a la muerte eterna, ¿no? Que es separado de Dios eternamente, ¿no? El infierno, que arde con fuego y azufre, dice la Biblia. Mira la 36, el que cree en el Hijo, ¿ves? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere, el que rechaza la palabra de Dios, ¿no? Pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya la ira de Dios, el juicio de Dios ha caído sobre esa persona que rechaza la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, y al mundo entero, vamos a decir la verdad. La verdad. Dios les dijo a su pueblo: yo les pongo la vida y la muerte, ustedes deciden. Igualito es hoy. Dios ya nos dio su palabra. El que cree en Jesucristo, en su palabra, tiene vida eterna y por ende tenemos que obedecer lo que dice acá. Pero el que no quiere, tira la Biblia para la basura, rechaza la palabra de Dios, está rechazando al mismo Señor Jesucristo, está echándole de su vida, no lo quiere, no lo acepta, no acepta lo que dice la palabra. Entonces esa persona ya está condenado eternamente a vivir lejos de Dios en el infierno.